Continúo con mi serie de vídeos dedicados a los nuevos Metallic de Cernit y a la técnica Mica Shift. En este vídeo te enseño 3 maneras distintas de trabajarla con texturas, sus pros y sus contras. Ya te he comentado alguna que otra vez que me encanta la técnica Mica Shift, no solo por el resultado estético, sino porque es una muy buena manera de adquirir una habilidad con la cuchilla flexible que después podrás usar con otras técnicas como el mokumegane, pero sin desperdiciar arcilla. ¿Pero qué ocurre si no tienes demasiada habilidad con la cuchilla aún? Pues que pueden salirte cosas como estas. Por eso, hoy quiero hacer un repaso por las 3 maneras que yo uso para hacer esta técnica y que espero que a ti también te sirvan. Voy a trabajar con texturas muy poco profundas, ya que creo que es con ellas con las que pueden surgir más problemas. Y para que las piezas tengan un poco más de vida, voy a hacer un degradado usando 3 colores. Dicho esto, hay que ponerse manos a la obra. Lo primero será elegir los 3 colores que voy a usar. Me he decantado por una paleta de colores fríos y una armonía cromática de análogos, por lo que usaré nácar, azul y morado. El color blanco reforzará la frialdad de los otros 2 tonos. He hecho 3 láminas en el grosor mayor de la máquina de pasta y ahora voy a doblarlas por la mitad, de manera que formen triángulos, más o menos. Coloco el color nácar en el centro y a los lados los otros 2 colores. Y con la cuchilla voy recortando para dar la forma clásica de triángulos. Fíjate que de esta manera no tienes que estar colocando una lámina encima de otra para poder cortar los triángulos del mismo tamaño. Que yo sé que también te ha pasado eso de que después de cortar los triángulos no hay manera de despegarlos, se deforman y todo el empeño que has puesto en que tuvieran las mismas dimensiones se quedó en eso, en un empeño cargado de buenas intenciones. Esta es la figura que voy a pasar por la máquina de pasta hasta tener la gradación de color. En este caso no he terminado de hacer el degradado y como ves quedan bandas verticales sin mezclar. Lo he dejado así porque ahora voy a poner un par de capas de otro color y voy a volver a pasar por la máquina de pasta. El degradado está en tal punto que con esas 2 o 3 pasadas va a terminar de mezclarse. Elijo ahora un color que contraste con los del degradado. En este caso, un oro antiguo que me va a crear varios tipos de contraste, de temperatura, de croma, de valor y en este caso también de saturación. Y creo que no me dejo ninguno. Algún día os contaré cosas sobre todos los tipos de contraste que hay en cuanto al color se refiere. Coloco el degradado sobre la lámina dorada y recorto los excesos. Las 2 están hechas en un grosor medio de la máquina de pasta, concretamente en el 3. Paso de nuevo por la posición 3 de la máquina de pasta y vuelvo a colocar todo el conjunto sobre una lámina de color dorado, bruñendo un poco para que ambas se adhieran muy bien. Lo que estoy haciendo con estas idas y venidas de láminas de color dorado es ir aumentando el grosor y la longitud del degradado sin perder definición en este último. Como voy a hacer 3 tipos de degradado, divido la lámina en 3 partes iguales. Comienzo con la manera clásica de hacer Mica Shift, es decir, marcar la textura y cortar solamente aquellas partes que sobresalen. Y ese es justo el problema que te puedes encontrar si no tienes una habilidad muy grande con la cuchilla, que con texturas poco profundas como esta que diseñé para Cernit, sea muy complejo el corte y rebañes mucho más de lo que quieres. No me voy a alargar mucho más con esta variante. Si quieres saber algo más, puedes ver mi vídeo de los pendientes bombón en el que te la cuento más detalladamente. Al final debería quedarte algo como esto.
Vamos con la segunda manera que te propongo. Normalmente, una vez marcada la textura, pasaría a usar la cuchilla, pero esta vez no lo voy a hacer así. Coloco un papel de horno sobre la lámina texturizada y con un bruñidor voy a ir aplanando todas las partes que sobresalen hasta que la lámina esté completamente plana. Como ves, el efecto que se consigue de esta manera es mucho más sutil y delicado. Los contornos elevados de la textura se han convertido en líneas muy finas. Indudablemente, si la textura es más profunda, será más complicado aplanar toda la lámina sin deformar demasiado. La tercera forma que te propongo consiste en marcar la textura y eliminarla después de hornear. ¿Cómo? Sí, ya sé que a mí me encanta lijar y tú, bueno, lo odias un poco, pero piensa que estas variantes son más apropiadas para usar con texturas poco profundas, así que no te va a costar nada lijar esta pieza. Para que puedas ver el efecto completamente terminado, voy a dar forma a 3 muestras y a hornearlas. Lo voy a hacer usando un cortador y aplicando la misma técnica que usé en el vídeo de los pendientes bombón. Llevo al horno una media hora a 120 o 130 grados y ya tengo las muestras preparadas para lijar. Voy a montar cada una de estas piezas como un colgante. Ahora te enseño las diferencias entre cada una de las 3. La primera técnica es la de siempre. Si la has trabajado bien, el efecto relieve debería verse igual por todas partes. Pero claro, no siempre tenemos el día bueno y a veces pues aparecen zonas que visualmente están menos elevadas que otras. La segunda pieza es la que he aplastado. En esta, el efecto de relieve es mucho más sutil y delicado que en la anterior. La tercera es la que he lijado una vez horneada, y si miras bien, la textura es uniforme por toda la superficie.
Además, si la comparas con la primera muestra, verás que el efecto 3D está mucho más definido y limpio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.